Esto es Más allá del marciano. Un podcast en donde descubrirás quiénes están detrás de las marcas que tú y tus mascotas aman. Soy Cons. Yo, Iván. Y yo, Atalia. Acompáñanos al emocionante mundo de Mars. Hola, les damos la bienvenida a esta segunda temporada de Más allá del marciano. Hoy tenemos un invitado que a mí en lo personal me entusiasma mucho presentarles y entrevistar el día de hoy, porque además de ser un modelo a seguir en el liderazgo, en el líder en el que me quiero convertir, también es mi line manager, Nicolás Torino, director de asuntos corporativos de Royal Canin México. ¿Cómo estás hoy, Nico? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con vos. Gracias. Compartir este espacio de conexión con los asociados de Mars y con toda la audiencia que puede tener acceso a este espacio. Sí, sin duda para mí es sumamente interesante que las personas al interior de Mars, pero también fuera, puedan conocer sobre sus perfiles, cómo es que llegaste al rol actual. Pero para eso hay muchos años y muchas vivencias que vamos a platicar el día de hoy. Y me gustaría que nos empezaras a compartir un poco sobre tu historia y que nos dijeras en dónde naciste, cómo recuerdas tus primeros 10 años de vida. Bueno, nací en Capital Federal, que sería lo más parecido a Distrito Federal, en Buenos Aires, en Argentina, allá por los 70s. Ok. Primer hijo, primer sobrino, primer nieto de ambas partes. Eso... El consentido, entonces. Por un tiempo sí, como te imaginarás, eso te pone en un plano de exposición donde tu conexión es con adultos durante un tiempo, en lo que van llegando los hermanos, cierto, los primos. Recuerdo esa época también muy particular. Me llevo, justamente en base a esto que te comentaba, me llevo pocos años con mis padres, ¿no? Ellos en sus 20s, al inicio de sus 20s, me tuvieron, entonces pude vivir esa etapa de juventud, de sueños, ¿no? De cierta austeridad incluso, porque en lo que me estaban criando estaban terminando sus carreras universitarias. Wow. Entonces, sí, muy interesantes esos primeros 10 años. 10 años también, cuando uno es niño, donde empieza a conectar un poco con algunas pasiones, ¿no? Propias de esa etapa de vida. El fútbol, que es una que inicia ahí y me sigue acompañando. Ya de chico tenía una cercanía, una inquietud por la naturaleza, por la flora y la fauna, los insectos. Okay. Entonces sí había muchas cosas que empezaban a despertar, ¿no? Fueron llegando mis hermanos, como te decía, ya a mis 10 años éramos 4, por eso puse ese número como referencia. Y también aparecen los amigos de la adultez, cosa que no es tan habitual necesariamente en los primeros años de vida, en lo que aquí es kinder, allí jardín de infantes. Conozco a un gran grupo de amigos con los que comparto la primaria, pero al final terminan siendo... Uno descubre a los amigos cuando deja el espacio académico, digamos. Sí. Y hace poco festejamos nuestros 45 años de amistad. Imagínate, una amistad, diría una hermandad casi indestructible. Entonces, sí, hay varias cosas, recuerdos, no sé, por ejemplo, una particularidad, ¿no? En esa etapa de vida, recuerdo el hecho de que dormíamos los 4 en la misma habitación, por ejemplo, con mis hermanos, ¿no? Y lo recuerdo como algo que ha fomentado la unión entre nosotros. Luego, a tal punto que cuando mis padres compran su casa, la casa que hoy todavía está ahí vigente, donde nos reunimos todos, una casa ya mucho más grande, 400 metros cada una con su habitación, seguíamos durmiendo los 4 en la misma habitación. No querían separarse. Como un año estuvimos así, cada uno tenía su habitación. Y después otros recuerdos, cosas como esos, ¿viste? Esos olores que te retrotraen a ciertas cosas. Los martes llegaba una revista, me acuerdo, que era el Villiquen, ¿no? Villiquen sería algo así como el muy interesante infantil, tal vez, de aquí. Y uno esperaba los lunes a la noche para levantarse el martes a la mañana y olfatear esa revista, el olor a revista como recién impresa, ¿no? El Gráfico, que era una revista de deportes que en realidad compraba mi padre, pero que también ya yo la empezaba a chusmear de alguna manera.
Bueno, al final buenos recuerdos lindos, mucho amor familiar, mucho cariño e ilusiones, ¿no? Como todo niño. Me encanta que nos converses sobre tu infancia y que además, ahorita que lo estabas comentando, fuiste posiblemente el más consentido, pero también el que tenía tal vez más expectativas o el que tuvo que madurar más rápido pensando en que eres el mayor. Y a veces creo que con esta expectativa que tiene nuestra familia de el primer nieto, el primer hijo, tienes que ser ejemplo para tus hermanos. A veces nuestros sueños también son expectativas de nuestra familia. Y creo que es un poco a lo que va mi siguiente pregunta de ¿cuál crees que era tu mayor sueño? No sé si propio o un sueño familiar en la adolescencia. Yo creo que, a ver, en esa etapa en casa siempre se fomentaba la libertad en este sentido, ¿no? Mis padres vienen de la época como de los Beatles, ¿no? De alguna manera es una generación muy particular. Sí. Entonces no había tanta presión en ese sentido. Yo diría que la adolescencia la viví, yo ya venía conectando con algunas cosas como te mencionaba. En la idealización que uno tiene, me gustaba el fútbol, pero en aquel momento de alguna manera no se manejaban las cifras estrambóticas que se manejan hoy en los deportes y era un deporte que quedaba muy, muy distante de la formación académica, ¿no? Entonces me empecé a inclinar mucho más para la avenida de seguir incursionando en esto que me pasaba con la fauna, más precisamente con los insectos. Recuerdo de esa etapa particularmente que todo lo que encontraba sobre todo la parte de insectos, todo lo que encontraba en el medio ambiente lo recogía, lo reproducía. Por supuesto, en el medio había todo un tema de observaciones y toma de notas. Okay. Iba armando mi propio libro como si fuera un investigador, de alguna manera. Sí. 12 de la noche, mueve la pata hacia la izquierda. El arácnido, ¿no? Suponte. Cosas así. Y por supuesto los alimentaba y los reproducía y los liberaba. Wow. Y bueno, tengo muchas anécdotas con eso, ¿no? Desde que alguna araña lobo que tenía que parir en cierto momento que coincidía con las vacaciones. Imagínate que una araña lobo da unas 600 crías que salen de un huevo que está en el abdomen, bajo el abdomen. Imagínate cuando a mi mamá les dije que si yo no iba de vacaciones y nos llevábamos la pecera porque tenía que estar ahí. Entonces, ese tipo de cuestiones que ya iban marcando un poco mi pasión. Sí. Hubo algún momento donde tal vez en la adolescencia, siempre hablando, me agarró en un momento como... me acerqué un poco al tema de la aviación, me empecé a copar con el tema de los aviones y por algún momento pensé en ser piloto, pero sí había una dificultad. A veces las decisiones de vida también se terminan dando por las dificultades de otras decisiones que no se pueden tomar. Claro. Había que estudiar fuera de la ciudad de Buenos Aires, estaba muy vinculada el tema de la aviación con la escuela militar. Entonces tenía una cierta complejidad que me fue alejando. Y bueno, ya en la adolescencia también aparecen, bueno, ese amor familiar, ese calor familiar se empieza también a trasladar al amor ya de pareja, ¿no? Empieza uno a conocer el amor desde otro ángulo. Interesante, muy linda etapa también. Me encanta. Y algo que mencionas es que tenías diversas posibilidades. Tenías el fútbol, que entiendo que te apasiona, la parte como de la biología, también la aviación. Entonces, ¿en dónde en ese momento se cruzó medicina veterinaria? O sea, ¿por qué lo decidiste? ¿Fue una situación en particular que te hizo definirlo? No, definitivamente esa conexión que tenía con el medio ambiente en general era, no sé, caracterizándome un tipo que había un árbol y se subía y se trepaba a comer las frutas y me quedaba ahí horas sentado comiendo una fruta del mismo árbol, ¿no? Sin mucha inocuidad en este sentido. Yo creo que diría, 2 factores determinantes, puede haber más. Uno, sin duda, esta conexión que yo ya venía, como se veía que el chico le gustan los animales, el perro, el gato, los insectos, los bichos, la fauna. Y lo otro, me marcó muchísimo mi primera mascota, Marco. Marco es un perro que llega a mi vida a los 11 años y me deja a los 24 años. Entonces, en el medio elijo la profesión, y uno elige la profesión con pocos elementos, uno está muy poco preparado. Sí. En realidad... fíjate con qué cosas elegí mi profesión, ¿no? Entonces, la realidad es que entre
hay una idealización de la profesión que se contrapone muchas veces con el programa académico, y ni hablar con el ejercicio de la profesión per se. Entonces, sí, me acuerdo que mi idealización era: yo voy a... Era como si un perro o un gato iban a llegar a la clínica veterinaria y iban a dejar su abrigo y yo iba a tratar con el perro, pero en realidad la veterinaria es mucho más que eso, ¿no? Entonces, te diría que eso fue el motor inicial y lo que hizo ese proceso de toma de decisión, ¿no? Y elegir esta hermosa profesión. ¿Disfrutaste esos años de medicina veterinaria? Porque entiendo por lo que me dices que sí, a veces las expectativas son personas apasionadas por los animales, pero también te encuentras contextos como, pues no sé, producción y otros factores. Es muy buena la pregunta. Me pasaba lo siguiente, y tal vez por eso también mi demora en terminar la carrera, demora digo de 1 año y medio, pero el punto es, no lo hice en los 7 años que está planteada la carrera. Okay. Son 7 años increíblemente, porque son 5 años de carrera más casi 1 año y medio de especialización. Pero, ¿qué pasaba? Justamente yo ya sabía que a mí me gustaban lo que llamamos pequeñas especies o animales pequeños. Estaba muy claro. Y que había que, como bien mencionás, había que estudiar producción, bromatología, equinos, ganado. Entonces, yo era muy selectivo, estudiaba lo que me gustaba. Lo que me gustaba lo estudiaba muy bien y era bastante haragán para el otro. Y a veces me costaba en algunas cuestiones de calificaciones en ciertas materias, ¿no? Uh-huh. Pero sí, efectivamente creo que por eso celebro cuando veo que hay universidades que empiezan ya a enfocarse específicamente en educar en una u otra orientación dentro de la medicina veterinaria. Claro, sí, en tener como un perfil mucho más definido. Y hay una pregunta muy interesante aquí, porque creo que todas las carreras en general pueden tener como esta dedicación cliché, ¿no? O sea, como en qué terminas trabajando. Y con los médicos veterinarios, incluso tal vez expectativas de abrir mi propio hospital, tener mi propia clínica. Quisiera saber si tú trabajaste en clínica y cómo es que de repente empieza a tornarse distinto el camino para ti entre estar en una clínica o un hospital y decidir ya no estarlo después. Yo tenía claro una cosa. Yo quería curar perros que tenían padecimientos. Okay. En general, los médicos veterinarios que nos dedicamos a pequeñas especies no lo hacemos pensando en la monetización. No es una carrera que se elige pensando en la monetización. Después, en el camino, claro, te empezás a dar cuenta que es muy importante. Uh-huh. Es tan importante como la parte, digamos, técnico-funcional. Pero hay una idealización inicial. Yo lo que quería al principio era, por supuesto que sí, a tu pregunta orientado en pequeñas especies, empecé como médico veterinario. Y empecé en un hospital veterinario de referencia, Hospital Veterinario Virreyes, cuya directora en clínica era la doctora Gabriela Pérez Tort, una de mis mentoras. Qué buena memoria tienes. No, bueno, la veo cada vez que voy a Buenos Aires, okay. La adoro. Y nos peleábamos cuando trabajábamos juntos, sobre todo cuando, claro, ella me enseñó tanto, pero cuando uno empieza a aprender, empieza a retar un poco más, sí, ¿no? Y los dos teníamos nuestro carácter. Pero bueno, empieza esto que te decía, ¿no? Esta cuestión relativamente de simplificar quiero curar perros. Y después te das cuenta que la medicina veterinaria tiene una complejidad mayor, que hay que tratar con propietarios que tienen recursos a veces limitados, sí, que hay que comprar insumos para el hospital veterinario, que hay un tema de planilla de negocios, un modelo de negocio que hay que cuidar, sí, que hay un tema de business management, que todas estas variables terminan repercutiendo también en un tema de salud físico y mental de parte del veterinario. Sí. Yo en esa época lo que hice es, la verdad es que puedo decir que eludí bastante bien las inclemencias que puede presentarse en el ejercicio de la profesión. Rápidamente me orienté en reproducción y nutrición. Entonces viví una etapa bonita, una parte bonita de la medicina veterinaria, que era básicamente me ocupaba de atender a la madre, a la hembra, que potencialmente
iba a entrar en un proceso de reproducción, desde el momento que se le hacía el frotis vaginal, que eso implicaba saber si estaba preparada para el servicio, y hasta el destete de los cachorros. Tú imagínate todo eso, desde el frotis vaginal que implicaba el servicio, después, descartando enfermedades del macho y de la hembra, toda la gestación, el parto y luego el destete de los cachorros. Todo eso lo vivía con esa familia. Entonces me tocó vivir una parte bonita, ¿no? De pura vida, de inicio de vida, de la etapa de vida inicial de los perros y los gatos, que es una de las más bonitas y más agradables, donde casi no se cursa con padecimientos, ¿no? Sí. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de esa etapa. Sí, fue una etapa muy interesante. ¿Qué pasó? A tu punto que se conecta con esto de lo corporativo. Dentro de esta etapa, en el 2002, Royal Canin en Argentina lanza las dietas Veterinary Diet, ¿sí? Son aquellas que atienden padecimientos en los perros y los gatos. Uh-huh. Y utiliza de alguna manera o hace un convenio con el Hospital Veterinario de Virreyes para justamente utilizar estas dietas, ¿no? Fomentar el uso y ver de alguna manera que empecemos a ganarle confianza a esta nueva gama de productos que aparecían en el mercado. Presentarle al público el producto. De alguna manera era utilizarla con casos, sí, hay un producto que se llama renal, con casos de insuficiencia renal crónica. Claro. Y entonces me pasó algo que fue yo diría un parteaguas en mi carrera profesional. No se trata de lo que me decía la marca, se trata de lo que yo veía de la marca. Uh-huh. Yo veía que un gato con insuficiencia renal crónica bajaba su urea, su creatinina y su fósforo, que son indicadores de enfermedad renal, a partir del uso de la dieta. Lo veía, no me lo contaba nadie. Yo veía que un perro con enfermedad degenerativa articular, o artrosis más comúnmente conocida, mejoraba sus patrones de dolor, sí, o sea, le dolía menos, a partir del uso de dietas como Mobility. Uh-huh. Entonces, me empecé a enganchar porque, claro, no todos los profesionales tienen la posibilidad de ver en vivo estas cuestiones. Muchas veces uno recibe una presentación de un laboratorio de una empresa. Yo lo viví. Y en un momento se abre una vacante en Royal Canin para asesor técnico. Y la realidad es que cuando yo leo el post, que en ese momento el post era en periódico, ¿no? Okay. Eso me delata un poco también. Y recuerdo que sentía que solo faltaba mi foto. Y me acuerdo que, bueno, fui a las entrevistas, pasaba las entrevistas, pero las iba pasando como sin una convicción. Ya sabes, cuando uno está bien en un lugar, pero se juega te jugás un lance, sí, claro. Te atreves a algo diferente. Ajá. Sí, y empecé a pasar y llegué al final hasta que, bueno, quedé seleccionado. Y quedé seleccionado y al principio me fue bastante doloroso porque no era un cambio, era un cambio para saber de qué se trataba la industria. Y yo sabía que si de alguna manera me arrepentía, el hígado iba a seguir estando en el mismo lugar, el pulmón iba a seguir estando en el mismo lugar, el perro y el gato iban a seguir siendo los mismos, a lo sumo iban a cambiar un poco algunas nuevas farmacoterapias, algunas herramientas de diagnóstico. Pero entonces me atreví, me jugué y bueno, me encantó y ahí empezó toda una carrera mucho más que ya lleva casi 20 años, ¿no? Me queda claro que te gustó y que sigues aquí. Y tengo certeza, porque conozco tu historia, de que te permitió también viajar y conocer muchos lugares, tener como diversas decisiones en el camino y varias posiciones. Pero hubo un momento, un viaje que no fue ya temporal, sino que fue definitivo y fue cuando llegaste a México desde Argentina. Entonces me gustaría que nos contaras un poco qué significó para ti y con qué vino ese cambio a impactar tu desarrollo laboral, ¿no? O tu experiencia laboral. Sí, inicialmente estaba trazado como un viaje temporal, era una asignación temporal dentro de un programa de movilidad de Mars. No fue una decisión fácil. Tal vez, qué bueno que me hiciste las preguntas del principio, del contexto personal, porque en una familia tan, llamémoslo, de corte italiano, como muy corporativa, la pasta de todos los domingos, el asado de la pasta, ¿no? Era el que se exiliaba de alguna manera, ¿no? Claro. El único que había... Todos mis hermanos viven a
1 kilómetro a la redonda máximo. Entonces, imagínate de repente un tipo que se va de la familia a vivir a casi 10.000 kilómetros de distancia. No fue una decisión fácil. También había consecuencias en la parte personal, en el sentido de que quien en aquel momento era mi esposa, médico veterinario también, con un potencial de desarrollo importante, una hija recién nacida en Argentina, que me hizo posponer un poquito la llegada a México. Entonces, tenía una parte dolorosa y una aventura por delante, ¿no? Entonces, sí, tengo, digamos, de alguna manera, reflexiones desde lo personal. Desde lo personal creo que en el camino un montón de aprendizaje. Si pudiese volver el tiempo atrás, hay cosas que las haría diferente. No me arrepiento de nada de lo que hice, pero sí hay cosas que las haría diferente. En estos 12 años me pasó de todo. Tuve 2 hijas en mi primer matrimonio, me separé. Luego me reinventé, que eso es una etapa que fue maravillosa de mí conmigo mismo. Y luego, bueno, reencontré el amor en el pre-COVID y volví a ser padre de mi tercera hija. Entonces, hoy tengo 3 hijas maravillosas que tenés la suerte de conocer. Y bueno, desde lo profesional, ¿qué te puedo decir? Todo fluyó de manera espectacular. En Royal Canin, aquí en México, en estos 12 años, pude cubrir roles diversos, inmiscuirme y relacionarme con la comunidad veterinaria, hacer amigos, descubrir el capital humano que tiene México y Mars, la hospitalidad que tiene este país. Y aquí, bueno, me encontré con una cultura, un clima organizacional espectacular. Tuve la posibilidad de trabajar con equipos de trabajo increíbles, con líderes increíbles y formar equipo. Entonces, te diría que en lo profesional, fantásticamente bien. Entonces, sí, la experiencia en México es una experiencia en líneas generales fantástica. Y entiendo que a este rol que te moviste cuando dejaste, digamos, la parte clínica, pues era muy comunicacional, y es claro que tú tienes muchas habilidades en comunicación, y con toda la parte técnica pues lo tenías como resuelto en trabajar en Royal Canin, pero llega un momento en México que se te da la oportunidad de convertirte en director de asuntos corporativos, que ya no solo es la parte pues técnica, científica, sino que tiene otras vertientes. Pero me gustaría que nos compartieras qué es ser un director de asuntos corporativos y cuál es su relevancia en una organización de lo que tú has descubierto. Bueno, fue un gran estrecho. Acá no existía asuntos corporativos. Como bien mencionas, pasé del rol de gerente de comunicación científica a director de asuntos corporativos. Básicamente, si lo tuviera que definir en una frase, es blindar la reputación corporativa, asegurar de alguna manera que la marca tenga ese sustento que realmente, esas credenciales que merece en el interior de la organización y en el exterior de la organización. Realmente a través de los equipos hay otras prioridades que también maneja el área, desde garantizar la continuidad del negocio, expandir el propósito, influenciar, educar, y en este caso, y algo también más novedoso, estamos enfocándonos mucho en cuestiones de asegurar la calidad y los procesos, ¿no? Y particularmente, vos sabés que hay muchos proyectos de sustentabilidad que se vienen, y no nos quedamos afuera de todo lo que tiene que ver con Net Zero Roadmap, que es un proyecto a nivel Mars muy importante en términos de sustentabilidad, y todas las iniciativas de sustentabilidad que estamos manejando, incluida la parte de responsabilidad social. Al margen de todo esto inherente al área, creo que Corporate Affairs hoy es un jugador clave, hablo del equipo en general, no solo de mi rol, en la toma de decisiones a nivel organizacional y la interacción con los otros equipos. Gracias. Creo que es mucho más claro, y me encanta que al final lo respiras y lo vives todos los días, y creo que toda esa experiencia que has logrado en Royal Canin México definitivamente hacen que la organización te vea como un líder comprometido, que además eres parte de muchos de los hitos históricos de Royal Canin México, porque
pues llevan casi el mismo tiempo creciendo juntos. Y me gustaría que nos compartieras ahora más en tu perfil de líder. ¿Cuáles son estos motivadores que tienes todos los días que te hacen estar inspirado para inspirar a otras personas? Porque ese es un diferenciador tuyo, el inspirar a otras personas. Yo creo que motivadores sobran, solo hay que rascarle, ¿sí? Creo que en realidad, si uno toma 2 personas y hay un reto, hay gente que lo puede ver como algo que motiva para darle para adelante y hay gente que puede no verlo. Entonces yo creo que se trata de eso. En líneas generales, cada vez que he visto o identifico un reto dentro de la organización, naturalmente me prende, me motiva. Entonces yo creo que en líneas generales uno sería eso, ¿no? El otro punto que te quiero decir o quiero poner sobre la mesa es la adversidad. A mí me motiva mucho la adversidad. Cuando hay una situación adversa, eso saca lo mejor de mí, ¿sí? Y soy el primero que levanto la mano en los momentos adversos. Tal vez va mucho de la mano con el tema de crisis management, por ejemplo, ¿no? Que a veces son momentos adversos y uno tiene que ponerse situaciones de peso al hombro. Pero definitivamente la adversidad es otro elemento que me despierta la motivación. Y después no puede haber motivación si no hay propósito. Y tengo propósitos en la vida y tengo propósitos en la organización. Estoy en una organización con un propósito muy, muy claro, con un permanente ajuste de la brújula, ¿sí? Cada cierta cantidad de años, que es el OGSM que nosotros manejamos. Entonces tenemos motivos para motivarnos, valga la redundancia. Y con respecto a la inspiración, bueno, a mí me inspiran, hay líderes que me inspiran los líderes auténticos, los líderes humanos, los líderes vulnerables, ¿no? El líder que vos lo ves y decís, es terrenal. Claro. Ese me inspira, no tanto el del portarretrato perfecto, ¿sí? Entonces, me inspira mi equipo, me inspira mucho las historias de éxito, ciertas historias de vida, historias mínimas, no necesitan ser mayúsculas. Y luego, bueno, eso trato de trasladarlo, ¿no? Esa inspiración a mi equipo, a tu punto de cómo logro inspirar también. Claro. Trato de compartirlo. Y también sumaría la experiencia de vida. Lo que me ha pasado en la vida también tiene que ser un elemento de autoinspiración, ¿no? Para poder ponerlo sobre la mesa, canalizarlo y volcarlo. Y bueno, después cada uno elige, por supuesto, en su línea de desarrollo y de crecimiento, si toman o no la inspiración que uno pone sobre la mesa. Sí, cada quien decide sus propios motivadores. Y ahorita que comentabas un poco sobre este líder del portarretrato, el líder perfecto, definitivamente muchas personas que te conocen pueden catalogarte ahí. Pero siempre hay retos personales. Y tú tienes 3 hijas, muy bellas las 3, que al final también ser padre es un gran reto. Y me gustaría preguntarte cómo es que logras tener un balance entre lo laboral, porque ya una dirección es demandante, y tener 3 hijas que además viven separadas de repente. Entonces, ¿cómo lo logras? Entregarte a ambos espacios. Primer punto, cuento con 2 madres fantásticas. ¿Sí? Okay. Tanto la madre de mis primeras 2 hijas como la madre de mi tercera hija. Eso finalmente te ayuda muchísimo a ese balance. Yo creo que el tema del balance entre vida laboral y vida personal tiene un trasfondo realmente, que va más allá de la parte de no, hay mucha chamba, ¿sí? O no le quiero entrar a la chamba, digamos, depende de para dónde quieras encontrar el desbalance. Yo creo que tiene un trasfondo que no nos daría el tiempo para inmiscuirnos, pero yo muchas veces cuando veo estos casos de desbalance entre vida laboral y personal, habría que hacerse otras preguntas de qué nos estamos escapando, ¿no? Eso, te lo digo no por lo que veo necesariamente, sino por lo que he vivido. Claro. Esa es una competencia que yo tuve que trabajar años atrás, a pedido y a sugerencia de un line manager. Te diría 6-7 años atrás. Y recién la pude dominar
hace 5 o 6 años, o sea, te diría el 100%. No es algo sencillo, definitivamente creo que hay que buscarle el equilibrio a las cosas, hay que priorizar. Creo que una de las cosas que son importantes en estos casos y que a mí me sirvió mucho es qué tipo de liderazgo querés poner sobre la mesa. Si uno se torna mucho más directriz o micromanagement, genera obviamente una dependencia mayor y puede haber más desbalance. Claro. Entonces creo que ahí me parece que hay uno de los motivos. Yo hoy, si me preguntas, hoy tengo un modelo de liderazgo mucho más delegativo, ¿sí? Que puede tornarse supportive en casos particulares, pero naturalmente delegativo. Y se vale que los modelos de liderazgo vayan cambiando en el tiempo y en circunstancias puntuales que se vayan presentando en el día a día también, ¿no? Incluso en diferentes personas uno puede tomar un modelo de liderazgo diferente de acuerdo a la necesidad que haya. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que creo que me ha ayudado mucho para gestionar ese balance que hoy puedo decir me está favoreciendo, es decir, sí he logrado. Y te voy a decir una cosa, creo que en un modelo de liderazgo delegativo se tornan los resultados del negocio y el performance mucho más eficiente y más eficaz también, porque le permitís al equipo también que tenga mayor exposición y le das más oportunidades de desarrollo en este tipo de modelo de liderazgo. Habiendo pasado por otros, puedo decirlo. Definitivamente, y yo como persona creativa agradezco ese espacio de libertad que te permite pues autodirigirte en un cierto momento con el respaldo de un líder como tú. Me encanta. Me gustaría preguntarte ya hacia el final de este espacio, de esta entrevista, ¿cuál crees que es tu mayor reto laboral a mediano y a corto plazo? Bueno, a corto plazo yo te diría que el mayor reto es entender los puntos de dolor que hoy estamos viendo dentro del ecosistema donde viven los perros y los gatos y sus tutores. ¿Cuáles son esos puntos de dolor? Creo que tenemos cierta premura en poder entender qué pasa a nivel ecosistema. Como empresa de salud que somos, es muy importante que podamos identificar estos puntos para poder entrar en una etapa de soluciones a esos puntos de dolor, ¿sí? Y cuando hablamos del ecosistema va desde el momento que un propietario considera tener una mascota hasta el final de la vida de esa mascota. Claro. Todo eso es un journey o un viaje, ¿no? Que hacen juntos la mascota y el tutor o el pet owner, que nosotros hoy estamos de alguna manera en el cual estamos profundizando para entender dónde más como empresa de salud podemos contribuir para brindar soluciones. Esto en el corto plazo. Y en el mediano plazo te voy a hablar un poquito de mi desarrollo también. Creo que sí, posiblemente, ya sabes que en estos casi 20 años, bueno, he pasado por muchos roles, ha sido muy versátil mi carrera. Empecé como, digamos, más un experto en la parte de medicina interna y nutrición, y luego me fui versatilizando con el tiempo. Creo que se trata de seguir buscando, identificando avenidas de desarrollo. En algún momento fui móvil, en otro momento me tocó dejar de serlo. La realidad es que siempre es importante mantener estas oportunidades y tener el ojo abierto para ver cuál es el próximo paso, ¿no? Siempre para mí eso es importante. Me encanta. Y me gustaría hacerte algunas otras preguntas para cerrar y conocer un poco más sobre ti de una manera distinta. Entonces, lance. Dice, si escribieras un libro de tu vida, o tal vez alguien más lo escribiera, ¿cómo te gustaría que se llamara? Y depende de la línea editorial, digamos. Sí. Podría ser, podría ser mi legado. Ok. Podría ser el arte de reinventarse.
Cierra con lo que fui hablando. Bastante. Y el tercero que yo diría podría ser sin felicidad no hay éxito. Ahí tienen 3 títulos. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta El arte de reinventarse. Definitivamente creo que va mucho con tu historia. Bueno. Y creo que lo tenemos que hacer todos los días. Entonces, ¿quién te dice te toca patrocinar? Exacto, me toca a mí. Muy bien. ¿Qué crees que le falta al mundo hacer hoy para tener un mejor mañana? Nos faltan muchas cosas. Yo creo que solo puedes elegir una. Creo que no estamos yendo en la dirección correcta. Okay. Afortunadamente estamos y trabajamos, tenemos tanto vos como yo la suerte de trabajar en una empresa que impulsa un montón de acciones, como justo lo que mencionaba antes del Net Zero Roadmap. En términos de sustentabilidad hay muchísimo por hacer, algunas son de necesidad inmediata, hay muchísimo en términos de conductas humanas, nos falta humanidad, creo, necesitamos, no hay diversidad, no hay inclusión, nos perdemos de esos valores, no hay sentido del prójimo, creo que sí hay muchas cositas que si las cambiásemos, solo con cambiar algunas, podríamos sin duda hacer la diferencia. Y creo que en los momentos que estamos viviendo ahora se vale decir que también hace falta mucha paz, ¿no? Eso es cierto. Y bueno, me gustaría cerrar con que nos compartas un poco de tus 2 mundos, que nos des un tip veterinario y también un consejo de vida. El tip veterinario lo tengo ahí. Hay una... Siempre corre una información falsa, yo diría, yo no sé si diría falsa, pero sí por lo menos es una desinformación, llamémoslo. Habrás escuchado mucho, aparte como es bastante, no tan técnica dentro del tip veterinario, sino es bastante pública, habrás escuchado mucho el tema de la toxoplasmosis del gato y la mujer embarazada. Claro. Bueno, desafortunadamente todavía, y mucho más en países en vías de desarrollo, en hogares donde la mujer queda embarazada se regala o se abandona el gato por la toxoplasmosis. Eso es realmente es una estupidez total y te lo voy a argumentar justamente con cuestiones técnicas. Es mucho más fácil que una persona contraiga toxoplasmosis por consumir alimentos crudos que a través de un gato. Y quiero explicar por qué, porque es un tip que va a quedar aquí y puede servir. Para que un gato sea transmisor hacia el ser humano de toxoplasmosis, o el ser humano se tiene que comer al gato, o tiene que consumir tomar contacto por vía oral con las heces del gato, por lo menos 24 horas después, entre 24 horas y 5 días después de que defecó el gato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos ooquistes, huevos, llamémoslo, esporulan, es decir, se tornan infectantes, en 24 horas recién. Entonces, no es necesario regalar al gato, ni tampoco abandonarlo. Simplemente hay que mantener la higiene del arenero y se acabó el problema. Claro. Entonces, ese es el primer tip que me parece importante, sobre todo en una población como la nuestra en Mars, donde hay cada vez es más prolífera y hay muchas mujeres que pueden estar pasando por un proceso de gestación. Y el otro era un tip... un consejo de vida. Un consejo de vida, bueno, esa está linda. Yo creo que si se puede, no te rindas, es uno. Nunca dejes de soñar. Y tal vez uno que siempre me lo inculcó mi padre sin decírmelo, pero me lo terminó diciendo un line manager cuando dejé la pyme de la que te hablé antes, para terminar dedicándome a la veterinaria, fue: nunca hipoteques la posibilidad de elegir. Wow. Esos serían 3 consejos rápidos y que creo que me gustaría dejar el día de hoy. Me encanta. Pues seguramente ya los escribieron por ahí y seguramente estarán en el libro del arte de reinventarse. Que voy a producir, al parecer ya se firmó aquí. Pero Nico, muchas gracias por permitirnos adentrarnos en tu mundo y por ser parte de esta segunda temporada de Más Allá del Marciano.
Esperen el próximo capítulo y muchas gracias. Gracias a vos, Iván. Gracias a todos. Gracias por escucharnos. Esto fue Más Allá del Marciano. Te invitamos a que te suscribas en tu plataforma de streaming favorita. Entérate de todo lo que significa esta gran compañía. No esperes más. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Porque en Mars, el mañana empieza hoy.